En el mundo de Teyvat, los arcontes son mucho más que deidades todopoderosas. Son símbolos de naciones, ideales, y también prisioneros de sus propios traumas. Detrás de cada arconte, hay una mente marcada por la guerra, la pérdida, la culpa o la obsesión. Pero, ¿qué se esconde realmente tras sus máscaras divinas? ¿Son sus decisiones fruto de la sabiduría, o el reflejo de heridas no sanadas? Hoy, analizaremos los trastornos psicológicos que podrían definir a estos dioses. Desde los rasgos evitativos de Venti, hasta el complejo mesiánico de Mabuika, pasando por la rigidez de Ei, la desconexión emocional de Zhongli y el aislamiento de Naida. Sin más que decir, comencemos. Antes que nada, cabe aclarar que no soy ningún profesional, ni experto en la psicología y que este vídeo esté hecho con fines de entretenimiento, más no educativos. Dicho esto, comencemos a analizar a los arcontes. Venti, conocido entre los dioses como Barbatos, es el arconte anemo y protector de Mondstadt, aunque rara vez actúa como tal. A primera vista, se presenta como un bardo despreocupado, risueño y amante del vino, cuya vida gira en torno a las canciones, el viento y la libertad. Sin embargo, bajo esa fachada alegre y desenfadada se esconde una figura profundamente marcada por la pérdida, la evasión emocional y un rechazo persistente a su propia divinidad. Psicológicamente, Venti encarna un perfil complejo, donde el dolor del pasado convive con una constante necesidad de desligarse de toda responsabilidad. A pesar de haber sido testigo, y a menudo, protagonista, de eventos trascendentales en la historia de Teyvat, evita tomar un rol activo como dios. Esta negación de su identidad divina puede interpretarse como un mecanismo disociativo leve, una especie de escisión simbólica entre Barbatos, el arconte con responsabilidades, y Venti, el bardo libre de cargas. Esta división no se manifiesta como un trastorno disociativo clínico, sino más bien como una estrategia psicológica para preservar su sentido de libertad y evitar la revivificación constante de antiguas heridas emocionales. Uno de los elementos más evidentes de esta evasión es su relación con el alcohol. Venti muestra una inclinación marcada hacia el vino, aunque en el contexto narrativo del juego esta conducta suele tratarse con humor. Desde un enfoque clínico podría señalarse una forma de consumo problemático. El alcohol, para Venti, parece funcionar como un regulador emocional y una herramienta de escape, anestesia emocional ante el peso de la eternidad, de la culpa y del dolor no resuelto. En cuanto a su estado afectivo general, Venti no expresa emociones negativas de forma abierta ni violenta, pero su tono en ciertas escenas es melancólico, casi resignado. Su negativa a intervenir directamente en los asuntos de Mondstadt, incluso cuando su influencia podría marcar la diferencia, sugiere una forma de distimia o trastorno depresivo persistente. Esta condición se caracteriza por un estado de ánimo bajo sostenido, falta de motivación y un cierto desapego emocional que, en el caso de Venti, se manifiesta como una apatía hacia su propia función como deidad. A esto se suman rasgos evitativos que colorean casi todas sus interacciones. Venti prefiere la compañía fugaz y el diálogo ambiguo, y tiende a ocultar lo que realmente piensa o siente detrás de juegos de palabras, bromas y canciones. Rara vez permite que alguien se acerque a su verdadero yo, y cuando lo hace, siempre es con un tono nostálgico, como si temiera que cualquier vínculo profundo lo conduzca a otra pérdida. Es un dios de la libertad que teme profundamente el compromiso emocional, pues entiende, mejor que nadie, que todo lo que ama está destinado a desvanecerse con el tiempo. En resumen, el perfil psicológico de Venti revela una figura marcada por la evasión como respuesta al sufrimiento. Sus posibles rasgos incluyen un trastorno depresivo persistente de baja intensidad, una relación problemática con el alcohol como forma de afrontamiento, una tendencia disociativa leve entre su identidad humana y divina, y un patrón de evitación emocional generalizado. Venti no es un dios cruel ni ausente por arrogancia, sino alguien que ha optado por el disfraz del bardo para sobrellevar el dolor de haber vivido demasiado, amado demasiado, y perdido aún más. Su alegría es real, pero frágil, una melodía ligera que esconde silencios pesados. Zhongli es un ser milenario, siendo de los pocos arcontes originales que todavía ocupan su puesto y habiendo luchado en la guerra de los arcontes, defendiendo en Liyue por cientos de años. Uno de los rasgos más evidentes de Zhongli es su distancia emocional, no por frialdad sino por una especie de agotamiento existencial. Habiendo vivido más de 6000 años, ha sido testigo de guerras divinas, caídas de civilizaciones y la pérdida de seres profundamente cercanos, como la diosa Gizón. Esta exposición prolongada a eventos traumáticos y su rol como testigo de la historia lo convierten en un claro candidato para un trastorno de estrés postraumático. Aunque no se manifiesta en forma de crisis visibles, su conducta refleja evitación emocional, desapego y una búsqueda de retiro de la figura de autoridad que representaba, como si buscase redención o, al menos, descanso. También puede verse esto en su repulsión por los mariscos, luego de deshacerse de los cientos de criaturas marinas parasitarias que había en Liyue. Su apego extremo a los contratos, al deber y a la estructura no es simplemente una cuestión cultural. Zhongli muestra características propias de un trastorno obsesivo de la personalidad, aunque en un grado funcional. Tiene una necesidad marcada de control a través del orden, lo cual le permite manejar su ansiedad existencial y el caos inherente del mundo mortal. Para él, los contratos son más que acuerdos, son pilares del equilibrio. Esta rigidez, si bien es coherente con su antiguo rol de dios de la tierra y el orden, también revela una resistencia a aceptar el cambio, especialmente aquel que escapa de lo predecible. Más sutil, pero no menos presente, es la evidencia de un posible trastorno de despersonalización/desrealización en forma leve o subclínica. Zhongli a menudo habla del mundo y del tiempo con un tono contemplativo y distante, como si estuviera observando desde fuera.
Sus reflexiones sobre la vida y la muerte, la impermanencia, y su aparente incapacidad para involucrarse plenamente en las emociones humanas comunes, sugieren una desconexión profunda, una especie de amortiguamiento de la experiencia vivida. Este fenómeno es común en seres que han experimentado traumas prolongados o realidades distorsionadas por el tiempo, como ocurre con su inmortalidad. A nivel de mecanismos psicológicos, Zhongli se defiende principalmente a través de la intelectualización, transforma emociones complejas en ideas abstractas, históricas o filosóficas. También recurre a la represión, al evitar hablar abiertamente de sus pérdidas o de su rol divino, y a la sublimación, canalizando su sentido de control y orden en rituales y responsabilidades sociales. No obstante, a pesar de estos rasgos, Zhongli no es un ser disfuncional. Es sumamente consciente de sus limitaciones y parece haber aceptado su lugar como observador más que actor. Su sufrimiento está contenido, manejado con una gracia estoica y una profunda dignidad. Lo que podría considerarse trastorno en un humano, en él se presenta más bien como una adaptación psíquica a una existencia imposible de comprender para los mortales. En resumen, el perfil psicológico de Zhongli revela a una figura profundamente afectada por la inmortalidad y la carga del tiempo. Entre sus posibles rasgos se encuentran un trastorno de estrés postraumático de tipo crónico, un trastorno obsesivo de la personalidad que se manifiesta en su apego al orden y los contratos, y un posible trastorno de despersonalización/desrealización leve, reflejado en su desconexión emocional y visión distante del mundo. Zhongli no se muestra frío por indiferencia, sino por un agotamiento existencial acumulado a lo largo de milenios de pérdidas y responsabilidades. Más que un dios insensible, es un testigo silencioso de la historia, que ha optado por el control y la contemplación como formas de sostenerse ante un mundo cambiante que ya no puede, ni quiere, dominar. La Raiden Shogun, conocida en realidad como Ei, es una deidad compleja cuya psique ha sido moldeada por siglos de guerra, pérdida y aislamiento. Su aparente serenidad y dominio absoluto sobre su nación, Inazuma, ocultan una mente profundamente marcada por el trauma y la rigidez emocional. Como arconte Electro, su poder es inmenso, pero su humanidad, paradójicamente, ha quedado encerrada tras una máscara de control absoluto y una idea obsesiva, la eternidad. El punto de inflexión en la vida de Ei fue la muerte de su hermana gemela, Makoto, durante el cataclismo de hace 500 años. Este evento, devastador y repentino, no solo significó la pérdida de un ser querido, sino también la desaparición de su otra mitad, su compañera, su reflejo, su equilibrio. A partir de ese momento, Ei dejó de confiar en el cambio, en el tiempo, en las decisiones humanas o divinas. Su respuesta no fue adaptarse, sino congelar el devenir. Desde una perspectiva clínica, esta reacción es consistente con los síntomas del trastorno de estrés postraumático, la pérdida traumática, el aislamiento prolongado, la evitación emocional y la respuesta hipervigilante ante cualquier forma de inestabilidad la llevaron a desarrollar una visión rígida del mundo. En su intento de proteger Inazuma del dolor del cambio, terminó suprimiendo el deseo mismo, decretó la caza de visiones, considerando que la ambición de sus ciudadanos era una amenaza al orden que tanto ansiaba mantener. Esta necesidad de control absoluto, expresada tanto en su gobierno autoritario como en la creación de una marioneta que la sustituye como gobernante, puede entenderse como un síntoma de rasgos obsesivo-compulsivos de la personalidad. Ei no busca el orden por eficiencia, sino como una forma de evitar la incertidumbre que tanto le aterra. La eternidad se convierte así en su compulsión suprema, un ideal inamovible al que sacrifica la libertad y el deseo de todo un pueblo. La rígida moralidad que impone, la incapacidad para tolerar el cambio y su desprecio inicial por las emociones humanas refuerzan este perfil. A este cuadro se suma una profunda apatía emocional, que no puede explicarse únicamente por su carácter divino. Ei no solo se aísla físicamente en el plano de la eutimia, se desconecta afectivamente de la realidad. Durante siglos, observa sin intervenir, sin empatizar, sin actuar. Su falta de respuesta emocional y su introspección constante podrían vincularse a una forma leve de depresión crónica, distimia, agravada por su inmortalidad y la ausencia de estímulos nuevos que le devuelvan un sentido de propósito. Sin embargo, este embotamiento emocional no es completo, la figura de Yaemiko representa un ancla emocional persistente, y su relación con ella demuestra que Ei todavía es capaz de sentir y de conectar, aunque el dolor la haya llevado a enterrarlo todo bajo capas de lógica y deber. Por último, no puede ignorarse la dimensión disociativa de su psique. La decisión de crear una marioneta para gobernar Inazuma mientras su conciencia se retira al plano interior puede interpretarse como una forma simbólica, y mágica, de disociación psicológica, una escisión entre el yo activo y el yo emocional, entre la voluntad y la responsabilidad. Este mecanismo, aunque extremo, tiene sentido si se entiende como una forma de evitar el sufrimiento y de dividir su identidad para seguir adelante sin tener que enfrentar directamente la culpa, el dolor y la contradicción entre su poder y su humanidad. A lo largo de la historia de Genshin Impact, ella emprende un lento y doloroso proceso de redención. Gracias al enfrentamiento con el viajero y a las palabras de quienes la rodean, comienza a cuestionar su ideal de eternidad, acepta que el cambio no siempre significa pérdida, y da los primeros pasos hacia la reconciliación con su pueblo y consigo misma. Este arco evolutivo es señal de que Ei no está atrapada por completo en su rigidez, es una figura trágica que, si bien ha adoptado mecanismos de defensa extremos, aún conserva la capacidad de sanar y evolucionar. En definitiva, ella es una figura marcada por el trauma, la necesidad de control, el miedo al cambio y la represión emocional. Su perfil psicológico sugiere la presencia de rasgos obsesivo-compulsivos, síntomas disociativos y un estado depresivo persistente, todos profundamente entrelazados con su historia personal. No es una deidad sin emociones, sino una deidad que ha aprendido, equivocadamente, a protegerse de ellas.
Nahida, también conocida como la reina menor Kusanali, es una figura profundamente paradójica en el universo de Genshin Impact. Como arconte Dendro, es la diosa de la sabiduría, pero su forma física es la de una niña, y su manera de hablar está llena de cuentos, analogías y juegos de palabras. Esta discordancia entre su rol divino y su apariencia y comportamiento infantil no es solo un recurso narrativo o estético, sino una expresión profunda de su psicología, la cual ha sido moldeada por su historia única de aislamiento, construcción artificial y búsqueda de sentido humano. Desde el punto de vista clínico, si analizáramos a Nahida como un ser humano, podríamos identificar en ella ciertos rasgos compatibles con trastornos psicológicos derivados del aislamiento prolongado y del desfase en el desarrollo emocional. Nahida fue creada artificialmente como la sucesora del antiguo arconte Dendro, Ruka de Bata, tras su desaparición. Sin embargo, en lugar de ser recibida como una diosa, fue recluida en el santuario Surastana por los sabios de la Academia, quienes la desestimaron como una figura menor, sin experiencia ni legitimidad. Durante siglos, Nahida vivió encerrada, sin contacto físico ni social directo con el mundo exterior, conectada únicamente al sistema casa, una red de conocimiento frío y deshumanizado. Esta forma de vida basada exclusivamente en la observación y la información, sin afecto ni contacto real, deja huellas profundas en su psicología. Su dificultad para comprender emociones humanas, que ella misma admite con humildad, puede ser interpretada como alexitimia, un rasgo que describe la incapacidad o dificultad para identificar y expresar emociones. Esta desconexión emocional no es producto de frialdad ni desinterés, sino de un desarrollo emocional frustrado por el aislamiento y la falta de interacciones afectivas significativas. A su vez, la forma en la que Nahida interactúa con el mundo, a través de símbolos, historias, analogías y preguntas, recuerda al estilo cognitivo de una mente neurodivergente, con ciertos paralelos con el trastorno del espectro autista, TEA, en su forma leve. Su fascinación por los patrones, su uso atípico del lenguaje y su dificultad para captar señales emocionales complejas la sitúan dentro de ese espectro hipotético, aunque ella no carece de empatía, por el contrario, demuestra una profunda compasión, solo que la expresa de forma distinta, más racional que visceral. Otro aspecto a destacar es el desfase entre su capacidad intelectual y su desarrollo emocional, lo que en humanos podría interpretarse como un caso de desarrollo asincrónico. Nahida posee un conocimiento inmenso y una mente aguda, pero emocionalmente se comporta con ingenuidad, ternura y una necesidad evidente de compañía y afecto. Esto puede leerse como un reflejo de un desarrollo emocional interrumpido, más cercano al de una niña que al de una diosa milenaria. Si bien no presenta un trastorno en el sentido estricto, sí exhibe rasgos propios de un ser cuya madurez emocional ha sido detenida por circunstancias externas, más que por un déficit interno. Pero reducir a Nahida a diagnósticos sería perder de vista su valor simbólico más importante. Nahida, con su apariencia infantil, sus juegos de palabras, cuentos y analogías representa la curiosidad infantil como una forma legítima de sabiduría. En contraste con los sabios de Sumeru, que veneran el conocimiento estructurado, rígido y académico, Nahida encarna una forma de inteligencia mucho más orgánica, abierta y empática. Su manera de aprender, a través del juego, la metáfora y la observación, no es menos sabia, sino más humana. Es en su inocencia, en su deseo de entender sin juzgar, donde radica su grandeza. Lejos de representar una deficiencia, su curiosidad es su poder, una sabiduría que no se impone, sino que pregunta. En definitiva, Nahida es el retrato de una mente brillante confinada a una existencia incompleta, que pese a su dolor y aislamiento, escoge observar el mundo con ojos nuevos y tratar a los demás con ternura y comprensión. Si bien puede reflejar rasgos clínicos como alexitimia, rasgos del espectro autista o consecuencias del aislamiento emocional, su figura trasciende estos marcos, es una metáfora viviente de cómo el conocimiento verdadero nace de la humildad, del asombro, y de la voluntad de comprender lo que aún no se siente por completo. Furina, presentada inicialmente como la arconte de Hydro y regente de Fontaine, es una figura marcada por la contradicción entre lo superficial y lo profundo. Desde su primera aparición, se muestra como una celebridad teatral, magnética y obsesionada con su imagen. Habla en tonos altisonantes, dramatiza incluso las conversaciones más simples y vive para las luces del escenario que ella misma ha creado. Sin embargo, tras esta máscara de grandiosidad se esconde una personalidad fragmentada, vulnerable y ansiosa, que lucha constantemente por validarse en un mundo que la observa con juicio implacable. Desde una primera impresión, Furina destaca por sus comportamientos histriónicos, habla en tonos teatrales, constantemente demanda atención, y parece incapaz de aceptar el silencio o la invisibilidad. En cualquier escena pública, su necesidad de aprobación es evidente. Dirige los juicios como si fueran espectáculos, exagera sus emociones en actos públicos, y se muestra obsesionada con mantener su estatus como la arconte perfecta que Fontaine cree tener. Estos patrones pueden asociarse con rasgos de trastorno histriónico de la personalidad. Las personas con este trastorno suelen mostrar una emotividad superficial, una búsqueda compulsiva de aprobación y una necesidad constante de ser el centro de atención. En el caso de Furina, estos rasgos están amplificados por el contexto, no solo es una figura pública, sino una deidad, por lo que el rol de ser vista y adorada es central para su supervivencia emocional. Sin embargo, reducir a Furina a un simple perfil histriónico sería perder la complejidad que la define. Su teatralidad no nace de un deseo vacío de atención, sino de una inseguridad existencial profunda. Furina no eligió ser una diosa. Le fue asignado ese papel como parte de una estructura política y simbólica más grande que ella misma, y desde entonces ha vivido interpretando lo que otros esperan de una divinidad. Este detalle cambia por completo la naturaleza de su comportamiento, no es tanto que quiera atención, sino que teme desaparecer si deja de actuar.
No tiene identidad fuera del papel que se le impuso. Este conflicto la lleva a una constante crisis de identidad, que se intensifica a medida que avanza la historia de Fontaine. El descubrimiento de que su posición como arconte es simbólica, y no real, en términos de poder divino, la sumerge en una caída emocional profunda. Pierde la capacidad de sostener su personaje, y lo que antes era exuberancia se convierte en silencio, retraimiento y angustia. Esta transformación puede vincularse con lo que en psicología se conoce como una desintegración del falso self, un concepto propuesto por Donald Winnicott. Según este, cuando una persona ha construido su identidad en torno a expectativas externas sin desarrollar un yo verdadero, puede colapsar emocionalmente cuando esa fachada se vuelve insostenible. En esa caída, Furina revela otros rasgos clínicamente relevantes. Muestra signos claros de ansiedad social encubierta. Aunque es extrovertida en la superficie, lo es de forma defensiva, su carisma es una forma de protección ante el miedo a ser rechazada. Su ansiedad no se manifiesta como evitación, como suele ocurrir en la fobia social, sino como hipercompensación. Cuanto más insegura se siente, más exagera su presencia pública. Este mecanismo es común en personas que han aprendido a sobrevivir emocionalmente en entornos donde la aceptación está condicionada a la perfección. Asimismo, su historia podría vincularse con síntomas disociativos leves, especialmente cuando se trata de la desconexión entre su rol público y su yo interno. Hay momentos en los que parece que Furina no se reconoce a sí misma si no está actuando. La figura divina que interpreta se convierte en una prisión que la deshumaniza. Es como si cada palabra que pronuncia fuera un guión, y cada gesto una obligación. La disonancia entre quién es y quién debe ser podría provocar episodios de despersonalización o disociación emocional, donde no logra conectar con sus propios afectos o necesidades genuinas. Uno de los momentos más significativos en su evolución psicológica ocurre cuando acepta su humanidad. Es en ese instante, cuando ya no puede sostener el título de arconte, que comienza a construir una identidad verdadera. El viaje de Furina no es solo una pérdida de poder, es una liberación emocional. Ya no necesita actuar. Puede hablar con voz propia, sentir con autenticidad y cometer errores sin que eso signifique el fin del mundo. Este tránsito es una representación clara del proceso terapéutico de individuación, dejar atrás los roles impuestos para descubrir quién se es, en lo más íntimo. Hay una belleza trágica en la historia de Furina, porque representa a todas las personas que han sido forzadas a cumplir un papel que no eligieron. A quienes fueron admiradas pero nunca escuchadas, seguidas pero nunca comprendidas. Furina, en este sentido, es un espejo emocional de quienes aprenden a quererse no por lo que aparentan ser, sino por lo que son cuando nadie está mirando. Furina es un personaje profundamente humano, aunque vista como una diosa. Su perfil psicológico está marcado por un complejo entrelazado de rasgos histriónicos, ansiedad encubierta, crisis de identidad y disociación emocional, todo alimentado por la presión de interpretar un papel que nunca fue suyo. Pero lejos de quedarse atrapada en ese rol, su historia es también una de redención y renacimiento. A través del dolor, el colapso y la verdad, Furina se reencuentra consigo misma y deja de ser solo una figura pública para convertirse en una persona real. Es, al final, el viaje de alguien que aprendió que no necesita un escenario para existir. Mabuika es una figura profundamente compleja cuya apariencia externa, ardiente, enérgica, justa y carismática, enmascara un conflicto psicológico interior marcado por trauma, represión emocional y una progresiva pérdida de identidad personal. Aunque es celebrada dentro de su mundo como una arconte accesible y humana, paradójicamente, es quizá la menos humana de los 7, no por falta de emociones o vínculos, sino porque ha relegado su humanidad a un segundo plano para sostener el peso simbólico y funcional de su rol divino. A lo largo de la narrativa de Natlan, Mabuika se presenta como una líder incorruptible y resuelta, siempre al frente de su pueblo, combatiendo al abismo con una determinación implacable. En misiones como Oda incandescente de la resurrección, su disposición al sacrificio, incluso aceptando la muerte de aliados como el capitano, y su intento desesperado por devolver la vida a Kachina, reflejan no solo su sentido del deber, sino una herida psicológica más profunda, un trauma no resuelto que la impulsa a negar la muerte y el límite de lo que es posible. Estos elementos apuntan con claridad a un trastorno de estrés postraumático, TED, en el cual el dolor reprimido de la guerra, la pérdida y la responsabilidad perpetua se expresan en actos de sobrecompensación heroica. Este mismo trauma parece haber arraigado en Mabuika rasgos compatibles con el trastorno límite de la personalidad, TLP. Aunque no cumple necesariamente todos los criterios clínicos, sí manifiesta características como reacciones emocionales intensas y polarizadas, una identidad fluctuante entre la joven alegre y la arconte calcinadora, y vínculos relacionales profundamente ambivalentes. En combate y en interacción social, puede mostrarse extrovertida y hasta juguetona, pero bajo presión se revela feroz, cerrada y autoexigente hasta el extremo. Esta oscilación podría no ser tanto una fachada, sino el reflejo de una identidad fragmentada entre su yo humano reprimido y su yo divino funcional. Lo que más define su psicología, sin embargo, es un claro complejo mesiánico. Mabuika no solo protege a su pueblo, se sacrifica por él, intenta resucitar a sus muertos, y se niega a delegar o mostrarse vulnerable. Su ideal de liderazgo implica absorber todo el sufrimiento ajeno, ser la luz incansable en medio de la oscuridad, y anteponer constantemente las necesidades de los demás a las suyas. Esta obsesión con el rol de salvadora no parte únicamente de la empatía, sino de un profundo temor a ser insuficiente, a que cualquier fisura en su fuerza implique una catástrofe. Así, su necesidad de ser perfecta, de ser la encarnación ideal del arconte Piro, termina por sofocar a la persona que fue antes de asumir el cargo. Mabuika no ha perdido su humanidad, la ha enterrado bajo la imagen de lo que cree que debe ser.
En su intento por mostrarse cercana, por vivir entre su gente, cantar con ellos, jugar cartas y descansar en posadas, vemos ecos de una mujer que aún quiere ser alguien más allá del símbolo. Pero estos momentos siempre están atravesados por el peso de su deber, por la vigilancia constante sobre sí misma, por la obligación de brillar sin descanso. A diferencia de otros arcontes que se permiten el error, la retirada o la duda, Mabuika ha interiorizado la idea de que no puede permitirse flaquear. Así, cuanto más intenta ser la diosa ideal, más se aleja de su esencia humana. Lo trágico de Mabuika no es su poder, ni su perfección, sino el hecho de que su identidad ha sido devorada por el rol que se impuso a sí misma. Esa aparente perfección que tanto critican algunos jugadores no es una falta de profundidad, sino una señal de desgaste emocional profundo. La verdadera Mabuika no es la que brilla sobre el campo de batalla, es la que, en silencio, lucha por recordar quién era antes de que el fuego la convirtiera en mito. Hola gente, aquí Blue. Si te gustó dale like y suscríbete para más vídeos. También puedes darle un vistazo a mis shorts, pronto estaré subiendo más vídeos. Sin nada más que decir, nos vemos.